Así es que bienvenidos a esta cita mensual del Centro Mexicano de Sindonología, donde a través ahora de los medios electrónicos queremos compartirles una conferencia muy especial. Estamos por iniciar el tema de los milagros eucarísticos y la sábana santa. Dos temas que parecieran diferentes porque la sábana santa es una reliquia muy estudiada y todavía polémica para algunos que la consideramos auténtica, otros que encuentran muchas dificultades para creer en su autenticidad y sin embargo sigue siendo un objeto de estudio científico. Los milagros eucarísticos pertenecen más al lado de la religión, al lado de la fe, pero hoy vamos a ver específicamente cómo se encuentran unos y otros. Bienvenidos nuevamente y estamos por iniciar esta transmisión, esta conferencia, con nuestro invitado especial, que es el doctor Ramón Gutiérrez Arias. Él es consultor para energéticos, fuentes renovables de energía, tratamiento de agua, sistemas de control, comunicaciones e ingeniería económica y finanzas. Él es ingeniero mecánico electricista por la Universidad de La Salle. Es diplomado en energía solar fotovoltaica por el Instituto de Educación Internacional y el Southwest Lab de la Universidad Estatal de Nuevo México en Estados Unidos. Es maestro en ingeniería energética por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es doctor en ciencias de los materiales por el Centro de Investigación de Materiales Avanzados de Chihuahua, apoyado por el Centro de Física Avanzada y Tecnología Aplicada en Juriquilla, Querétaro. Ha hecho un postdoctorado en materiales semiconductores en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, conocido como el CINVESTAP. Es miembro del Centro Mexicano de Sindonología desde 1990, es ya un veterano en estas lides, y es miembro del The Institute of Electrical and Electronic Engineers de Estados Unidos y del International Society of Automation de Estados Unidos y de New York Academy of Science, la Academia de Ciencias de Nueva York, desde 1993. Es traductor técnico en inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Así es que es todo un experto en estos temas de la Sábana Santa también, y es un honor contarlo como uno de nuestros grandes conocidos y amigos del Centro Mexicano de Sindonología. Y pues de esta manera le damos el pie para que inicie. Ramón, te escuchamos con mucho gusto. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias. Aclaro lo de la Academia de Ciencias de Nueva York, nada más fue un año. Antes de empezar, sí quiero aclarar dos cosas. Una, esta ponencia es una cuestión de información y de estudio. Esa es la finalidad. La otra, el material he procurado que sea inédito para respetar cuestiones de derechos de autor. Mencionaré alguna cuestión en particular durante la plática que sea abierta, pero ese es el sentido en general. Esto para que sea, vamos, aclaratorio con respecto a cualquier restricción que pueda existir en la red. Sé que es internet, sé que se puede piratear todo a pesar de las restricciones, y aquí lo único es de que a quien lo llegue a hacer, pues, número uno, que ojalá y se respete el fin, que es para estudio y conocimiento. Y la segunda es para que pues por lo menos se acuerden de dónde salieron las cosas. En fin, ya una vez hechas las aclaraciones, pues comenzamos. Y comenzamos con la oración del sindonólogo que hacemos. Aquí los invito a compartir la misma oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad, tú que vives y reinas por los siglos y de los siglos santos, así sea. Pues
Nosotros tenemos en la parte religiosa, en la parte dogmática, la escritura, y la escritura nos dice que Dios crea por medio de la palabra y en ella está su espíritu. Lo tenemos desde Génesis, Génesis 1, 3, 4, cuando dice hágase la luz. En San Juan, en el primer capítulo de San Juan, no 4, también justamente nos habla de que Cristo es la luz y también que es la palabra encarnada. San Juan 8:12. Entonces, estamos hablando de que con aquello que crea Dios, que es la palabra, se encarna. Y esa es la base de lo que nosotros tenemos entendido inicialmente para cuestiones de fe, para los que creemos en Jesús. Jesús revelado. Aquí ya hablamos de los milagros eucarísticos y la sábana santa, y a partir de esto vemos primero algo que es común en la fe, que son los dogmas, pero visto por otra parte, por el lado de los estudios científicos, las cosas llegan a ser algo diferentes, ya que en ciencia no hay dogmas, en ciencia se estudia. Aquí tenemos el fenómeno de la refracción de la luz. Tenemos aquí pues un vaso de precipitado con un popote y el aparente quebrantamiento del mismo popote, de la misma pajuela, pero que en realidad no es así. Igual que el ver medio lleno, medio vacío el vaso, en fin, es una cuestión de perspectiva. Si nosotros nos movemos, vemos que el popote sí está entero, vemos que la pajuela sí está entera, el vaso sigue estando medio lleno, medio vacío, y aparentemente podríamos pensar inclusive que es de una forma elíptica. Cambiamos la perspectiva y vemos que es circular, y que sí, efectivamente, el cuerpo introducido en el agua está completo. Entonces, ¿a qué llegamos? A que necesitamos varias perspectivas para hacer un estudio. No podemos quedarnos solamente con una idea. Como les digo, aquí no hay dogmas. Podría quedarme con una de las tres imágenes y decir que esa es la real y nada más. Y no es así. Las tres son imágenes de un mismo fenómeno. Eso es lo que se hace en ciencia al estudiar. Bien. Empezando por la cuestión religiosa, cristiana, nosotros pues siempre tendremos nuestro origen en el Antiguo Testamento hebraico. Desde Éxodo y desde Levítico se habla de los sacrificios, del sacrificio del Pesaj, de la Pascua, del cordero que se utilizará precisamente para el sacrificio del paso del Señor. Y en Levítico se nos habla de los holocaustos ofrecidos para tener comunión, para expiar culpas, para reconciliarse, etc. Y esto, vamos a decirlo así, llegó a ser funcional hasta que la misma encarnación del Verbo Divino se hace presente. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, que viene en San Juan. Dios se revela a sí mismo en su palabra, el querigma. En San Lucas tenemos la lectura en 4, 18, 19 de que toma el rollo y dice, vine aquí a decir que los ciegos ven, que los cojos andan, que los esclavos son libres, que los cautivos son libres, y a proclamar el año de gracia del Señor. Esto es una potestad propia del Mesías.
Por eso causó escándalo en su momento. Y él, como dice la Escritura, hablando bajo el Espíritu Santo, dice, hoy mismo se ha cumplido esta parte de la Escritura. El corolario de esto, la comprobación de esto, viene en Hechos 2, 22, 25, 36, cuando San Pedro habla de que ese Cristo que crucificaron y que resucitó, o sea, él mismo reafirmado en el mayor de los milagros, la resurrección, en la cual creemos. Aquí esta imagen, de hecho, une dos imágenes que son del mayor de los estudios, una la Virgen de Guadalupe y propiamente la Sábana Santa. Esta es una reproducción. Esto fue en el año de 2012. Y aclaro, las fotografías que yo utilizo para esta presentación provienen de esta reproducción. Bien. El sacrificio del Mesías, ¿qué es lo que se celebra en la misa? Finalmente, en San Juan 1:29, el mismo Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, este es el que lo lleva. Y él mismo, el corolario de esto viene en 2 de Corintios 5:21, él sin tener culpa, carga con las culpas de los demás. Bien. Tenemos la plegaria eucarística, propiamente lo que se celebra a la hora de la consagración, el momento más solemne de la misa. Se hace una invocación, la epíclesis, la invocación sobre las ofrendas, los dones que se ofrecen al Espíritu Santo. Se hace el relato de la institución, aquí yo lo pongo en San Mateo 26, 28. Se hace la aclamación de la consagración, la anémesis, el celebrar el memorial de la resurrección, la oblación, esto es el ofrecimiento al Padre en el Espíritu Santo de la víctima inmaculada del Hijo. La epíclesis sobre la comunidad, esto es que se congregue la unidad de lo que se celebra en las misas, las intercesiones, el memento y la doxología finalmente. Gloria a Dios, el gran amén. Recordemos que después de la consagración siempre se hace una aclamación y aquí lo hacemos de manera muy clara. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Tenemos la propia Eucaristía como el dar bien gracias en común unión o lo que nos hace la común unión con Dios. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Nuevamente. Ahora, hablamos de la transubstanciación, que es en sí el misterio y el milagro, teológicamente hablando, que se lleva a cabo. Y esto es el sacramento, el augusto sacramento, después de la consagración del pan y del vino, se considera verdaderamente consubstancial nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bajo la apariencia de cosas sensibles, esto es las especies. Y esto es un decreto que viene, el decreto de la Eucaristía, desde el Concilio de Trento. Esto incluso lo comenta el teólogo Siamertot en su libro Eucaristía, aclarando de que después en la página del centro vamos a dejar una bibliografía para consulta precisamente sobre los temas que tratamos aquí. Pero resulta que a veces sucede un prodigio. Esto aquí ya sale de lo, de lo aparente y que rompe las leyes naturales, que de hecho es lo que sucede en un milagro. Va más allá de lo natural. En este caso tenemos hostias sangrantes, hostias que se convierten en carne y sangre en realidad. Propiamente dicho, tenemos transmutación de materia, lo cual va más allá
de lo que podríamos ver de manera natural, y esto ya no tiene una explicación directa. Sin embargo, tenemos la consecuencia del fenómeno y se puede estudiar. El primero que se tiene datado es el Lanciano del año 700, y esto es de la consagración en una misa cuando un monje y sacerdote oficiando dudaba precisamente de esto, de la transubstanciación, y en ese momento se convierte la hostia en carne y sangre. En Daroca, en España, igual un corporal, esta tela que se pone precisamente para la consagración, queda con seis hostias marcadas y que es llevada al lomo de burro. En Bolsena también otro sacerdote en la misa duda y se convierte en ese momento, a la hora de hacer la consagración, el pan y el vino en carne y sangre, la hostia sangra. Santarém en Portugal, igual, en este caso fue de una hostia robada, que la querían utilizar para una cuestión de brujería. La hostia finalmente también se revela y el milagro todavía se conserva. En Turín, igual, de una hostia robada de un sagrario, de una custodia, es vendida incluso la custodia, y al final el mercader que la lleva, llegando a Turín, la mulita en la que lo llevas, el burro, se hinca, vamos a decirlo así, y porque la misma sentía que algo no estaba bien, el animal no quiere caminar, y de entre lo que lleva el mercader sale esta custodia robada, y de la custodia sale la hostia que flota. Eso es lo que cuenta la crónica. Finalmente, en Tixla, en México, en el año 2006, al final de un retiro, a la hora de la comunión, una religiosa nota en el copón de las hostias, a la hora de recibir la comunión, que hay una que tiene una mancha, algo por el estilo, y es cuando se dan cuenta que tiene marcas. Dicen, bueno, esto está sangrando. En fin, eso es muy breve forma, todo esto es taquigráfico, de lo que refiere a estos milagros eucarísticos. Hay otros más. ¿Cuál es el común de estos? Lo que se les ha estudiado. Ahorita vamos a ahondar en la cuestión del Lanciano y de Tixla sobre todo. Y pues como tradición, pues ponemos nuestras mulitas, precisamente remontándonos a Daroca, España, porque este corporal se llevó al lomo de mula. Y después fue tradición que los arrieros tuvieran el día de Corpus Christi como su día, como el día de la celebración, para llevar ahora sí que ofrendas y hacer procesión. Y de ahí pues nuestras típicas muy mexicanas mulitas, ya después alusiones personales. En fin, este es el milagro de Tixla. Aún en esto, porque en lo personal fue algo muy cercano para mí, finalmente me tocó hacer los últimos estudios. El prodigio se dio en 2006, se hicieron estudios desde el 2011 al 2013 y finalmente en octubre de 2018 una nueva serie de estudios. ¿Qué análisis se han realizado? Aquí, ahondando en lo que se hizo en Lanciano y en Tixla, hablamos de histología microscópica, de huellas de hemoglobina, de hemocromógeno, de oxidación, de cromatografía de capa delgada. Todos estos análisis se hacen utilizando químicos de reacción y de contraste, igual que en inmunoquímica, y electroforético de las proteínas. De igual forma, los primeros estudios que se hicieron en el prodigio de Tixla, viene la inmunocromatografía capilar, la histología microscópica, igual que en Lanciano,
Se estudiaron la degradación de las proteínas propiamente, el estudio anatopatológico de lo que parece un tejido cardíaco, igual que el anciano. Bueno, no parece, se confirma que es un tejido cardíaco, propiamente tejido del miocardio. Un estudio genético en donde no se logra obtener una muestra viable por lo degradado del material genético, y también inmunoquímica. Después se propone hacer una serie de nuevos estudios, pero no destructivos, porque todos estos estudios pues degradan, la muestra se va. Pero a partir de fotónica, a partir de usar radiación, propiamente en infrarrojo y luz visible y cercano ultravioleta. Eso ya fue función de un servidor. Tipos de radiación, pues hay dos. La electromagnética, que es propiamente la que tenemos por las ondas de radio, la luz. Aquí muy bonito el arco iris desde la carretera del Mexiquense. O la nuclear. En este caso tenemos de ejemplo un átomo de litio. Y basándonos en los orbitales, 1s2, 2s2, etc. En fin, esos son los dos tipos de radiación. Nos centramos en la electromagnética. Aquí está el espectro electromagnético propiamente dicho. Las ondas de radio, que para todos son comunes, todos tenemos sintonizador de radio. Las microondas, ya sea por los celulares o por los hornos. En infrarrojo, los láseres. La ventana visible, los colores, como ya habíamos visto, el arco iris. El ultravioleta, los rayos X, nos acordamos de las radiografías, los rayos gamma y finalmente la radiación cósmica, que en sí no es algo electromagnético, sino que son corpúsculos. ¿Cuál es la diferencia de todas estas? La frecuencia y la longitud de la onda. Pueden ser ondas muy grandes que midan kilómetros incluso, hasta ondas que sean mucho más pequeñas que la 10.000.000ª parte de un milímetro. Entonces, estamos hablando en escalas de picómetros. La ventana visible, que es la que tenemos aquí en medio, está altamente exagerada. En realidad, si esto estuviera a escala, sería solamente una pequeña rayita, ya sea del infrarrojo o del ultravioleta, así, lo que hace el marco. Pero esto es para para una cuestión meramente de ilustración. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Se lanza una partícula, algo que esté radiando, y rebota en alguna molécula que esté vibrando de cierta forma, o en algún átomo que esté vibrando de cierta forma, y el chiste es registrar ese rebote. Propiamente dicho, es dentro del estudio de Tixla, esto fue lo que realicé. Un análisis con radiación infrarroja, que se llama espectro de Raman, que es el infrarrojo intermedio, y se utiliza esto porque, regreso un poquito acá, cada una de las moléculas tiene una vibración diferente y por lo tanto es como si fuera una huella digital. Y así se puede ver de manera cualitativa las propiedades químicas de un cuerpo que se esté analizando. Este método es utilizable para la mayoría de los materiales, exceptuando plásticos, exceptuando polímeros sintéticos. Pero en el caso de telas o en el caso de material que es de origen orgánico, pues es perfectamente utilizable. Y la conclusión es exactamente la misma en todos los estudios. Estamos hablando de algo real, de que tenemos sangre, de acuerdo en el caso del anciano también tenemos tejido, y aquí estamos hablando de sangre, sangre humana de un hombre adulto de tipo AB.
Eso es el resultado y llega a ser en estos milagros, en estos prodigios, algo consistente. Aquí es donde en realidad salta más allá de lo que nosotros podríamos tener como común. El fenómeno está, no es algo dogmático, es algo que se ha estudiado. En este caso, esto que estoy mostrando no es exactamente el del estudio de Tixla, este es el estudio de un material semiconductor que realiza en Simvestab. ¿Por qué no? ¿Por qué hay restricciones de estos segundos estudios de parte del obispo en Chilapa? Entonces, Chilapa, Chilpancingo, entonces no se puede abrir, vamos a decirlo así, los estudios de manera coloquial, de manera completa. Pero lo que sí puedo decir es esto, el resultado, y confirma los resultados de los estudios anteriores. Estamos ante algo real, ante un prodigio. Ahora, la celebración de Corpus Christi que nosotros tenemos precisamente nace de esto. Y era una fiesta popular en Bélgica y el Papa Urbano IV la instituye en 1261. De hecho, es Santo Tomás de Aquino el encargado de hacer el oficio propio de Corpus Christi. Y aquí tenemos una imagen del templo, ahorita no en funciones, desgraciadamente, de Corpus Christi enfrente de la Alameda Central de la Ciudad de México. Esperemos que esto algún día se reabra como templo. En fin. Ahora, todo esto nace del sacrificio de Jesús. El mismo Jesús dice, pues él se entrega y no hay mayor entrega que aquel que da la vida por sus amigos. Y a ustedes los llamo amigos, no siervos. Algo conmovedor que viene en San Juan 15. Jesús es crucificado y se nos habla de que es envuelto en una sábana. Pongo aquí a San Marcos y a San Lucas las referencias precisamente de la sábana que se utiliza, y finalmente en San Juan 25:7, cuando llegan los apóstoles a la tumba vacía y encuentran los lienzos allanados y el sudario aparte. Y ahorita aclaramos esta cuestión del sudario y de la sábana, que siempre se hace una confusión con respecto a esos dos términos. Aquí está. Tenemos las características generales de la sábana. Es un objeto finalmente, es un objeto de 440 por 110 en promedio, y ojo con este dato, 0.34 milímetros de espesor, con un peso de 1,5 kilos, aunque hay autores que dicen que son 2,5 kilos. Aquí lo aclaro. Es de color sepia tenue, así como lo podemos ver. Está tejido en espina de pescado en trama de 3 hilos por 1, algo muy común de los telares de Siria-Palestina del siglo I. ¿Y qué tiene especial aquí? Bueno, pues las marcas. Son notorias las marcas de quemaduras, las marcas de agua, hay sangre y la impronta de un hombre torturado. Eso es lo que más llama la atención y pues presenta varios dobleces. Químicamente hablando, pues está compuesto en su mayoría de celulosa, tiene cierta cantidad de humedad, tiene cuerpos pequeños, pequeñas cantidades de cuerpos grasos y cerosos, protoplasmas, cenizas y unas minúsculas trazas de materia colorante que no son propiamente la sábana, pero están ahí, y esto tiene que ver con su manufactura. Ahora, nosotros hablamos de síndone, sindonología. La palabra viene del sánscrito, Sindh, que se refiere a una zona que existe, es el Valle del Indo, propiamente dicho, donde estaba la ciudad de Mohenjo-Daro.
traducido al castellano es la Ciudadela de los Muertos, famosos precisamente por todos los rituales que hacían precisamente funerarios, y de ahí se toma el nombre para esta tela mortuoria. Posteriormente esto pasa a Mesopotamia, pasa a Egipto. De hecho, la palabra mumi, que es el origen de momia, es el de una planta y viene del Sumerio, viene de la zona de Mesopotamia, no de Egipto. En Egipto se utilizan también las técnicas que vienen de otros lados, más las que ellos generan, y el pueblo hebreo adopta los rituales funerarios que ellos tienen. Entonces, esta palabrita Sint pasa al griego, pasa al Sint, escrito con H, luego sin H, y finalmente Sindum, síndone para nosotros. Sindum en latín, síndone para nosotros. Esta es vamos a decirlo así, la aclaración tanto de la palabra y del por qué nos llamamos sindonólogos o estudiosos de la síndone. Ahora, es a partir de la fotografía que acabamos de ver que también se hace un estudio, les llama la atención, sobre todo a partir de 1898, porque la fotografía, el negativo, genera un contraste muy grande. Resulta que es un negativo óptico y el negativo fotográfico es un positivo óptico. Y bien, pues tomando en cuenta ese contraste, en los años 30, el doctor Pierre Barbet, un médico francés forense, hace una serie de estudios justamente sobre qué le pasa o qué le pasó al hombre de la sábana santa. Resulta que se ve que es alguien martirizado a la usanza romana del siglo I. Se ven azotes tanto en la parte de la espalda como en la parte del pecho, sin tocar el área del corazón. Los romanos eran muy buenos anatomistas empíricos, entonces sabían cómo pegar, dónde pegar y en qué forma. El dolor preciso, en el lugar preciso, en el momento preciso, como lo decía Dan Mitrione. Entonces, está desnudo. Esto también nos dice que fueron romanos los que lo torturaron. También hay golpes en la zona glútea y las piernas. De hecho, todo el cuerpo está lacerado y golpeado. El rostro presenta varios golpes muy serios, sobre todo uno en el pómulo y otro que rompe el cartílago nasal. Cada una de estas huellas la podemos ir siguiendo con base en lo que dicen los evangelios. Pero además de eso, tenemos tanto en los Salmos, tenemos en Isaías, lo que estaba profetizado de cada uno de los golpes. Han perforado tan solo acordándonos de lo que hacen al clavar al mismo condenado, han perforado mis huesos, como viene profetizado en los Salmos, Salmo 21:17 propiamente. No era común el estar clavando reos, pero sí se lograba hacer, o sí se llegaba a hacer. Entonces, para quien llega a discutir ese punto. Bien, el suplicio de la cruz consiste propiamente en que por el peso suspendido del cuerpo no se permita la acción del diafragma y el condenado muera asfixiado. Bien, en estos casos, pues se tiene al condenado precisamente colgado. Cruces había de muchos tipos y los romanos crucificaban
incluso en árboles, en bardas, etcétera. En este caso hablamos de una cruz, vamos a decir bajita, que se llamaba Crux Humilis Decapitata. El condenado en estos casos cargaba solamente el travesaño, el patíbulo. El estipites, que es el palo vertical, ya estaba en el lugar de ejecución, eran cruces comunes. Y en la sábana santa lo que se ve es de que el hombre que fue martirizado aquí fue colgado de las muñecas. ¿Por qué ahí? Porque se puede suspender perfectamente un cuerpo a partir de ahí, porque se tienen una serie de huesecillos y un espacio que se llama libre de Stott, que es aprovechable si se pone un objeto contundente, un objeto punzocortante a través de él. Eso soporta un cuerpo. Los romanos no inventaron la crucifixión, la inventaron los persas. De Persia pasó a Cartago y de Cartago a Roma, por las guerras. En fin, ¿cómo podemos terminar de pensar o de confirmar esto? Bueno, por la marca de sangre que hay en los dos brazos y que vemos acá justamente cómo sería la sucesión de movimientos. Está suspendido, trata de inhalar moviéndose, un pequeño grado de libertad que tenía. Inhala, exhala, y respirar así es muy difícil. En esas condiciones hablar es prodigioso. Ahora, se tiene el seguimiento de estas huellas en la sábana. Como pequeñas reflexiones y no dejando detrás de que aquí en realidad es la prédica de Jesús lo que impera, es el que quiera seguirme, que cargue su cruz, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz de cada día y que me siga. Y finalmente, San Lucas 23:46, Señor, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dando un grito expira. La biomecánica de la crucifixión. Tenemos un ángulo de 65 grados con respecto a la vertical, y eso, con la volumetría que logramos tener de la sábana, deducimos que es un hombre de como unos 1,80, 1,77 más o menos, y de unos 80 kilos de peso. Entonces, ese peso suspendido con respecto a ese ángulo de 65 grados por el coseno de 65, nos da una fuerza de tracción en cada brazo de 95 kilogramos. No es suficiente para desmembrar, pero sí es algo muy intenso. Ahora bien, si se pone un clavo en el espacio libre de Stott, se hace una lesión en el nervio mediano y se contraen los pulgares. De hecho, en la sábana no se aprecian pulgares. Este nervio corre desde la nuca hasta la muñeca y es un dolor muy, muy intenso. Recordemos de que Jesús fue expuesto a los azotes del flagrum, que es lo que son las huellas que se notan en la sábana. A los condenados a la crucifixión se les azotaba, pero no con ese tipo de látigo, sino con uno más suave que era el flagelo. El flagrum era ya para sentencias de otro tipo. ¿Cuál era la idea? Y nos lo dicen los evangelios. Bueno, propiamente Pilato le manda a dar un castigo ejemplar y pues en el Ecce Homo, el famoso aquí está el hombre, pues mírenlo, ya derrotado, inofensivo, pues no se libra de la crucifixión. Ahora bien, por lo regular pensamos solamente en la parte superior del cuerpo, pero recordemos que está apoyado en la cruz y el punto, el amortiguador mecánico en la cruz son las caderas. Y en las caderas, una vez recargado sobre la cruz, ese punto de apoyo le permite moverse junto con el clavo en los pies, en el metatarso.
5 grados de libertad, mecánicamente hablando. ¿Cómo deducimos esos 5 grados? Bueno, pues a partir del ángulo que tenemos de las marcas de sangre de las trayectorias de las muñecas. Son correspondientes. Ahora bien, tenemos una lanzada a 60 grados con respecto al plano sagital y 60 grados con respecto al plano vertical. Lo tenemos en el quinto espacio intercostal. Se dice que esto se hizo ya una vez que había fallecido. ¿Qué sucede con un cuerpo que está suspendido y muere en la cruz? La sangre empieza a acumularse en el lado derecho del corazón. Entonces, si un pilum romano, algo que atraviesa, que mide entre 15 y 20 centímetros, penetra por ahí, pues rompe pulmón, rompe pericardio, rompe corazón. Nadie vive después de eso. O sea, aunque hubiera estado vivo, de ahí no sobrevive, de ahí no sale. Para aquellos que dirían que pues se bajó, hizo, pues no. Ahora bien, tenemos un detalle muy importante. Gracias a los análisis que se hicieron de sangre, se determinó que existe hematoporfirina. Se determinó que hay sangre, se hicieron microfotografías de contraste y finalmente se determina que la sangre es de la misma persona cuando estaba viva y cuando estaba muerta. ¿Cuál es la diferencia? El grado de oxigenación. Cuando está vivo es oxihemoglobina. Cuando muere es cianomethemoglobina. Con esto nosotros tenemos pues ya muy claro de que el sacrificio pues terminó en muerte. De hecho, se discuten varias causas de la muerte. Una de ellas pues propiamente es la crucifixión, la asfixia, los calambres tetánicos. La otra, un shock hipovolémico, el alto grado de desangramiento y la deshidratación, un infarto al miocardio, por supuesto, aparte el pericardio, que es una tela que cubre el corazón, estaba inflamado, había secretado líquido, un líquido que es blancuzco. Y a la hora de que nos habla San Juan precisamente que sale sangre y agua, esto correspondería precisamente a la sangre y al agua. Y finalmente, una idea personal, ya algo que comparto con algunos colegas, es de que también pudo haber existido abrodarritmia letal. Esto es un exceso de adrenalina en el cuerpo. Muere de dolor, para decirlo en otras palabras. Las 4 causas se pudieron dar al mismo tiempo, efectivamente. Y aquí una pequeña reflexión respecto al Cristo de la Misericordia del Salmo 51:12, donde se le pide a Dios que nos dé un corazón puro, un alma firme. Recuerdo siempre la oración de San Ignacio de Loyola, nada más que en lo personal ahí, en lugar de pedir que la sangre de Cristo embriague, más bien que me purifique. Pero eso es una cuestión personal. Lo dejo para la reflexión. Además de esto, lo que también le pronostican a la Virgen, que está en todo momento al pie de la cruz, desde lo que le dijo Simeón, Lucas 2:33-35, a ti una espada te atravesará el alma, hasta esas prodigiosas palabras, las famosas 7 palabras que reflexionamos siempre en Semana Santa, en San Juan 19:26-27. Mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Nos la hereda. Finalmente cito el Nican Mopowa, ya la aparición de la Virgen en otro prodigio más. La guadalupana dice, no estoy aquí yo que soy tu madre. Bueno, pues en lo personal es una de las escenas
sí más dramáticas, pero también más conmovedoras el hablar de la piedad que se da en ese momento al descendimiento del cuerpo. Pero Jesucristo resucita, nos dicen los apóstoles. San Juan 20, 19, 23. Shalom Aleichem, la paz esté con ustedes. Reciban al Espíritu Santo y los envían. Lo reconfirma en Mateo 28, 20, San Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo o hasta el final de los tiempos. Recordemos 1 Corintios 15, 12, 19. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y finalmente, como corolario, en Hebreos 2, 14, 18, Jesús elimina el temor que se tenía por la muerte. Aquel que tenía atemorizada a la humanidad por la muerte, pierde ese poder de atemorizar. La muerte no es el fin. Ahora bien, tomando en cuenta la sábana, recordemos que son judíos y un objeto como la sábana, que es el objeto de un ajusticiado, es un objeto impuro, de hecho viene de un cadáver. Pues, caray, ¿lo conservamos o no? ¿Lo guardamos o no? En ese momento la imagen debió haber sido mucho más contrastada. Y finalmente, pues se conserva, pero no es un objeto para estarlo presumiendo, al contrario. Si se estaban escondiendo, pues peor. Pero se dice que uno de los apóstoles lleva esto a una ciudad que se llama Edesa, que todavía existe la ciudad, hoy es Urfa, Turquía. En esa ciudad se conserva uno de los apóstoles, presuntamente San Judas Tadeo, lleva un rostro milagroso en un bastidor. En ese bastidor se cree que es precisamente la propia sábana. Ahora bien, después de eso, los ejércitos bizantinos conquistan esta ciudad, se llevan la sábana y está ahí de 944 al 1204, en tiempos de la Cuarta Cruzada. En Bizancio se le venera, se le exhibe en la iglesia de Santa María de la Kermes, pero en el saqueo de la Cuarta Cruzada desaparece y vuelve a aparecer en Lirey en 1356. Ojo, aquí aparece un noble, Godofredo de Charny, y su descendiente Margarita, ya tiempo después, cede la sábana a los duques de Saboya, cuya capital estaba en Chambéry. Va a dar a Chambéry, ahí la tienen, de hecho ahí padece un incendio, y bueno, pasa por un incendio la sábana, y finalmente va a llegar a Turín, porque San Carlos Borromeo de Milán iba a agradecer, quería ir a hacer una manda agradeciendo que Dios había librado a su ciudad Milán de la peste, y pues iba a venerar la sábana como una cuestión de gratitud, pero de Milán a Chambéry hay un problema, están los Alpes, y para hacerle menos penoso el viaje al santo, la mandan a Turín. Desde 1578 al día de hoy está ahí. No ha salido de Turín, bueno, estuvo escondida en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en un monasterio en Avellino, precisamente para prevenir que los bombazos no la destruyeran. Y finalmente en 1983, a decisión de Humberto II de Saboya, elector al trono de Italia, da la custodia de la sábana a la iglesia, hasta 1983. Ojo. El sudario tiene un recorrido diferente, también sale de Jerusalén, va por el norte de África, huyendo primero de los persas, luego de los sarracenos, y finalmente llega a España, y también en España pues sigue huyendo hasta que llega a Asturias, propiamente Oviedo, en el 712.
en el 1075 aproximadamente, llega a la catedral a donde se conserva. Ahora, los estudios que se hacen, bueno, a partir precisamente de la fotografía que se toma en 1898, Secondo Pia, pues hay una serie de intereses. En los años 70 se hace un análisis de los pólenes y los polvos por parte de un criminalista de Europol, Max Frey, y encuentra 58 especies, propiamente 28 del área de Siria-Palestina, del Medio Oriente, y otras 30 pertenecientes a Europa. Aquí pongo básicamente algunas de esas especies, sobre todo de flores, y de dos cardos, de la Bundelia tourneforti y de la Sisyphus spina Christi, que está sobre todo en el área de la nuca, sobre la cabeza. Con base en lo que hay en la sábana, no se tiene propiamente una diadema, una corona. Se tiene un casco. Ahora bien, este casco que cubre toda la cabeza es muy propio, ahora sí que de los romanos. Los romanos pensaban una serie de todo, desde flores, laureles, cardos en este caso. Va de la mano con lo que dicen los evangelistas. Las flores, pues sí, son parte del arreglo, de este arreglo que se hizo apresurado antes de dejar el cuerpo. Señalo aquí propiamente también la mirra, aunque la mirra ya es algo procesado, es una goma que viene de una serie de árboles. Pongo aquí precisamente la especie. Son árboles propios del área de Siria-Palestina y de África. Ahora, hay una serie de controversias con respecto tanto a la Bundelia tourneforti como a la Sisyphus spina Christi. Esto con respecto a que si fueron o no los cardos propiamente utilizados. Lo que los estudios nos dicen es de que aquí tenemos los pólenes. Ya alguna otra cosa se tendría que hacer una investigación más a fondo. Pero lo que sí es cierto es que las especies son propias del área de Siria-Palestina. Ese es el objeto de este estudio, más que otra cosa, porque se tienen inclusive los arbustos. Esto, estudiados al día de hoy, lo confirmó después el doctor Alan Wanger de los Estados Unidos y el doctor Avinoam Danin de Israel. Entonces, los pólenes los tenemos aquí. Las especies están aquí. Y aquí lo que llama la atención es de que nos confirma este recorrido histórico. Ya la cuestión de manufactura y de alguna otra cosa entra en otro campo abierto, adelante, para quien esté dispuesto a hacer el estudio. Pero lo sorprendente es eso. Esto, vamos a decirlo así, es tangible. Esto es ciencia. Ahora bien, a partir también de la fotografía, pero ya tomada posteriormente en 1931 por Giuseppe Henry, un fotógrafo profesional a encargo del Papa Pío XI, años después, esa misma fotografía de alto contraste, la mejor para la mayoría de los que han fotografiado y estudiado la sábana, incluyendo a un servidor, se puso en un escáner y en un analizador de imágenes en los laboratorios Sandia en 1977 a petición de los doctores John Jackson y Eric Jumper. Aquí estuvieron otras personas, recuerdo el doctor London, y resulta que apareció algo inusitado. Esto es la imagen
pero distorsionándose, obedeciendo a una reconstrucción tridimensional de manera directa. Estos equipos son propiamente utilizados para exploración espacial. Un reconstructor de imágenes, el BP8, que utiliza milésimas menores, o sea, de watt lumínico para reconstruir imagen. Esto no es un escáner actual convencional. Ojo. Y no hay manipulación, esto se obtiene de manera directa. Esta imagen, aclaro, es un dibujo que hice personalmente de una de esas reconstrucciones, precisamente respetando los derechos de autor de quien tiene los derechos de la imagen. Pero con este dibujo nos damos una pálida idea de qué es lo que encontraron de manera directa. A partir de estos hallazgos, se inicia el proyecto de estudio de la síndrome de Turing, el STURP de 1978. Ahora bien, ¿cómo se hace una captura de imagen a partir de radiación? Ya son dos cosas. Una es por una fuente emisora de radiación y se ve qué tanto el cuerpo absorbe la radiación que se emite, o por medio del tiempo, qué tanto se tarda en rebotar la señal. De hecho, de esta segunda forma es como se hizo la imagen que hay en la sábana. Y digo se hizo porque propiamente dicho sería la base de su manufactura. Pero de ahí a llegar a la manufactura ya es otra cosa. Hay una serie de análisis que ya hemos visto y hay muchos más, pero se pone en tela de juicio pues la autenticidad, la temporalidad, y se dice, bueno, se utiliza siempre radiocarbono 14 para datar objetos, vamos a utilizarlo. Desde los años 80, 70 y 80 se había discutido esto. En 1983, en un congreso sindonológico, justamente, se decía que no era una opción viable, dadas las condiciones de contaminación y de conservación que había tenido la sábana. Pero de todos modos se insistió en ello y en 1988 se hace un estudio, se hace una toma de muestra. Finalmente se dice, bueno, pues esto es medieval, 1290, 1380. Y 3 laboratorios lo hacen, pero aquí hay un primer error. No es una muestra ciega. Cuando se hacen muestras, todo lo que he comentado, por ejemplo, sobre los milagros eucarísticos y demás, siempre se llevan sobres cerrados y sellados al laboratorio y el laboratorista no sabe de dónde vino. Analice esto. Aquí se rompieron cosas del protocolo, ya se sabía para dónde. Pero bueno, empezamos por la cuestión de qué es el carbono 14, cuál es su ciclo. De la composición del aire, pues la mayoría es nitrógeno. Ahora sí que pregunta de niño chiquito, ¿por qué el cielo es azul? Por el nitrógeno, precisamente porque rebotan los demás colores, para decirlo de una manera coloquial, las demás longitudes de ondas, pues no, nada más rebota el azul, las otras se absorben. Bueno, ok. Se rebota el azul y el cielo es azul. Estoy hablando de una manera muy laxa. Esto para hacerlo lo más didáctico posible. En fin, del nitrógeno, a la hora de que lo lleguen a impactar estos corpúsculos de partículas cósmicas que habíamos comentado ahí en el espectro electromagnético, resulta que llegan a alterar al nitrógeno, lo hacen un átomo más pesado y se convierte en carbono 14. Se precipita a la Tierra, las plantas y los animales lo asimilamos y lo tenemos en el cuerpo hasta que morimos en una cantidad fija. ¿Por qué puse al principio contra 5.734? Porque
todo va a alguna parte y todo finalmente regresa a su origen. Y este carbono 14, después de 5.734 años, la mitad vuelve a ser nitrógeno. Y así cada 5.734 años. Ahora bien, partimos de varios supuestos. Uno, de que la cantidad de que tenga el cuerpo, cada uno de los organismos, sea fija. Y resulta que a veces se altera eso. Número uno, de algunos cuerpos sí podríamos tener certidumbre, de otros no. Otra, se llega a alterar la cantidad del carbono 14, ya sea por calor o por radiación. Hablo de dos estudios directamente, uno hecho por la Universidad, la UCLA, cuando estaban datando secuoyas, justamente, a la hora de tener troncos que habían sufrido rayos, incendio, etcétera, la madera no se comportaba, no tenía la cantidad de carbono 14 que se esperaba. Pueden consultar el estudio. Aquí hablo también de una manera taquigráfica y laxa. Otro fue de un estudioso ruso, Dmitry Kuznetsov, que utilizó dos telas datadas ya en el siglo I, quemó una y salió con 500 años de diferencia. Entonces, después de ese experimento, dijo, bueno, aquí sucede algo. Otra cosa más, la tela tiene contaminación microscópica, contaminación de microorganismos, propiamente un líquen. La unión de una bacteria y un hongo generaron un líquen, y ese líquen no se terminó de quitar a la hora de hacer la prueba de radiocarbono 14. El líquen está vivo y no se puede hacer una prueba de carbono 14 en un organismo vivo. Va a arrojar errores. Entonces ya tenemos varias consideraciones para pensar de que esto tendría que volver a analizarse. Pero adelante. Las huellas tenemos las huellas propiamente de la sábana, como habíamos dicho, tenemos sangre, coágulos, las quemaduras, pero vamos a pensar en un momento en que aumentamos el tamaño 1000 veces, y sería como este zacate, una fibra deshidratada. Tenemos la impronta, tenemos la imagen de manera superficial en solamente 0.1 milímetros, no en los 0.34. En medio, la fibra está limpia. Y sorprendentemente, del otro lado, hay una tenue imagen del rostro y de las manos sobre el pubis del otro lado. Sorprende. No hay una explicación directa para eso. La imagen es totalmente superficial. Todo lo demás sí pasa perfectamente de un otro lado. Pero aparte hay que seguir considerando, hay contaminación en la sábana, aparte de la actividad microbiológica por combustión. ¿De qué? Velas, veladoras, inciensos, todas esas combustiones a medias terminaron contaminando también la sábana y alterando los niveles de carbono 12, 13 y 14. Bien, tenemos las teorías de la formación de la imagen. Es superficial, sí, pormenorizada, así es, tenemos detalles en toda ella, no hay pigmentación, no hay direccionalidad, hay una tridimensionalidad intrínseca, hay negatividad óptica, que finalmente en un negativo fotográfico se convierte en positivo, lo que es izquierda es derecha en el otro, es estable térmicamente, sí, aguantó incendios, químicamente y al agua. Ahí están inclusive las marcas, los rombos que marcan las cubetadas de agua. Resistente a los solventes comunes, es transparente a la radiación ultravioleta, lo que las quemaduras no, por lo tanto no es una quemadura.
y es transparente a contraluz, 0.34 milímetros. Si ponemos un foco a contraluz de la imagen, no se ve. Vamos a dejar bibliografía donde hay fotografía de esto precisamente, en la página de la sábana. Se pensó en varias técnicas posibles, en cómo reproducirlo, por pintura, por vapores, por contacto, por luz, por calor, por emulsiones. Y ojo aquí con las emulsiones. Los estudios de química, de microquímica, demostraron que no hay puntos de saturación, esto es, no hay químicos, no opera la sábana como un papel fotográfico. La única explicación de esto es una radiación. ¿De dónde? ¿Del cuerpo? Híjole. Y aquí es donde hay un límite para la ciencia, porque eso ya no es cientificable, no lo podemos llevar al laboratorio. Lo que salga de aquí ya son conjeturas. ¿Qué es lo que formó la imagen? Deshidratación oxidativa de las fibras de manera súbita. Ahora, retomando los dos puntos de origen de esta plática, tenemos la misma sangre, tanto en el sudario de Oviedo, en los milagros eucarísticos y en la sábana de Turín. Aquí me permito poner nada más un cuadro nada más, un rectángulo, haciendo el símil del sudario de Oviedo, respetando los derechos de autor de la imagen que tiene el Centro Español. Aquí, los colegas del Centro Español de Sindonología, aquí sí me gustaría que aquellas personas que tienen derecho sobre esto, ojalá y facilitaran un poco la cuestión de imágenes para esto que es nada más de estudio. Ojalá me escuchen. Pero bueno, no está puesto porque sí, el rectángulo está a escala con respecto a la sábana. Ese es el tamaño. El sudario de Oviedo mide 85.5 por 52.5. La sábana, como vimos, mide 1.10 por 4.40. En el sudario no hay una imagen propiamente, pero de las marcas, de las manchas se puede reconstruir un rostro robot, como se hace en medicina forense, que coincide precisamente con las medidas en la sábana. Entonces tenemos tanto esas medidas como propiamente la sangre. Es la misma. Ahora, una aclaración, y es de lo más serio. Número 1, no son dogmas de fe. Ni la sábana santa, ni el sudario de Oviedo, ni los milagros eucarísticos, con o sin prodigios, la fe es la misma. Así de sencillo. Esto, recordemos las palabras de Jesús, es para reafirmar. Él hacía prodigios y lo decía, para que vean que soy quien digo ser, pero en realidad no ese es el fin. El fin es otro. El fin es que crean en Dios, en su bondad, en su salvación. Ese es el fin en realidad. Y un detalle muy importante, en ciencia, bueno, no se cree, lo seguimos estudiando, pero ¿qué implica el hecho de que esto sea real y sea de quien decimos que es? Bueno, pues nos está diciendo que sí, tenemos algo tangible de Dios, pero de igual forma, ¿sabes qué? Esto es un fenómeno especial, vamos a seguirlo estudiando y se acabó. No hay más, Dios es espíritu. Entonces, hay que hacer siempre ese tipo de aclaraciones con respecto a los prodigios. Hay que ser parcos. Redundando en esto, y ya para ir finalizando esta plática. Para los creyentes ninguna prueba es necesaria. Para los no creyentes ninguna prueba es posible. Peter Werfel, un filósofo austriaco del siglo XIX. Creo que esto es bastante elocuente. Aquí es el hecho de creer o no, con o sin prodigios. Max Planck, el papá de la física cuántica, decía, para el creyente, Dios está al principio de todo, al científico se le aparece al final de todo. Planck creía en Dios, tenía una idea muy particular de Dios,
Y aquí otra aclaración. Más o menos la mitad de los científicos del mundo creemos en algo. Dios, dioses, espíritus, energías, algo que está arriba, que no lo explicamos con la simple lógica. De la otra parte, unos son ateos propiamente dichos, otros son agnósticos, están en el sí o el no. Adelante, se vale. Pero eso no interfiere con el trabajo que se hace. Y eso es lo más importante. Lo malo es el prejuicio que se hace alrededor del científico y de las pruebas científicas. La ciencia se lleva por un método, pero es un método que tiene a veces sus errores, sus asegúnes y que hay que perfeccionar. Finalmente somos humanos y desconocemos muchas cosas. Hay que seguir estudiando. Finalmente, el corolario de esto, en San Lucas 16, 19, 31, la historia de Lázaro y el rico. Al final de esta historia, ¿qué es lo que pide el rico estando ya en el lugar de castigo? ¿A dónde va? No por ser rico, sino por ser egoísta, por no ayudar. Es simple y sencillamente lo que se le contesta es, ahí está Moisés, tienen a Moisés y a los profetas, a las escrituras. Si le quieren creer, adelante, si no, no. Y lo dice el mismo Jesús, si no le hacen caso a esto, no van a hacer caso ni aunque un muerto resucite. Ya no sabía. Entonces, y aquí hay que ser respetuosos con quien es creyente y con quien es de otra fe y con quien es no creyente. Pero en el sentido ya más particular para los cristianos, nosotros creemos en la resurrección. Juan 6:40, San Juan 6:40, San Mateo 9:13 y Marcos 12:27. Misericordia, no holocaustos. Y Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Pongo esta imagen, esta es de mi casa, del modesto altar de muertos que acostumbramos poner en México los días 1 y 2 de noviembre. Y siempre acostumbro poner esa imagen del rostro de la sábana santa, porque creemos en la resurrección. Se los dejo ahí como una idea. A mí me gusta hacerlo, pero es algo personal. La fe, la esperanza y la caridad, según el Evangelio, nunca van a ser nuestras, siempre van a estar permanentes, encarnadas en las necesidades terrestres. Lo decía Juan Pablo I, esto lo escribió en septiembre del 78, y es la verdad. Esta imagen es ahora sí que del Cristo que tenemos siempre enfrente. Este es de un congreso sindonológico en Poza Rica, justamente. Y creo que es la mejor imagen, la más vívida, de lo más prístino que me ha tocado ver con respecto a la sábana. Recordemos, aquí en San Mateo 14, 13, 15, 29, la multiplicación de los panes. ¿Qué es lo que dice Jesús? Denles de comer. Aunque hay que recordar que hay quien siguió a Jesús en ese momento por el pescado gratis. Pero aquí se trata de otra cosa, de seguirlo por esa promesa de una mejor vida después de esta, pero pasando la prueba. ¿Y en qué nos apoyamos? Bueno, 1 Corintios 13, si no tengo amor, si no tengo amor, no tengo nada. Punto. De nuevo, el Salmo 51, 12, crea en mí un corazón puro, un espíritu firme. En esencia, en eso tenemos que basar nuestras ideas como creyentes en parte. Pero al final del día, y esta es la imagen con la que siempre me gusta cerrar todo esto, esta fotografía es de una peregrinación que hicimos en el centro hace varios años a la Villa de Guadalupe. Una foto de ocasión. En el estandarte, bueno, pues ahí está una reproducción de la sábana. Y al final del día, Jesús en esta tierra fue un peregrino más en ese sentido. En este caso aquí, yendo
a la casa de su mamá. Si lo vemos con ojos de fe, pues es algo prodigioso. Con ojos de ciencia, pues es un objeto curioso que hay que estudiar. Llama la atención, un fenómeno desconocido. Los milagros eucarísticos también. Pero ya con ojos de fe y corazón y de emoción, me gusta quedarme con lo que dice en Mateo 5:8. Él dice, y me acuerdo mucho ahorita de las palabras del doctor Enrique Rivero Borrell, el fundador del Centro Mexicano de Sindonología. Él terminaba diciendo, bueno, con las palabras de Cristo, ¿quién dicen ustedes que soy? En este caso yo me quedo más bien con esta idea de Mateo 5:8. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Si lo vemos con esos ojos, estamos viendo una imagen del propio Jesús, lo que nos queda. Esto viéndolo con esos ojos. Ya no es una cuestión objetiva ni de estudio, es una cuestión más de corazón y de fe. No hago ningún juicio de qué les inspira o no la imagen, eso ya es de cada quien. Entonces, pues, los dejo con eso, con las reflexiones del estudio y pues quedo abierto a sus dudas y muchísimas gracias por todo. Gloria a Dios. Buenas tardes. Desde Facebook, afortunadamente no tenemos preguntas. Muchos te agradecen tu participación. Gracias a todos en el centro. Verónica Rivera nos dice 1000 gracias. Estuvo súper interesante. Siempre se aprende algo nuevo. Dios los bendiga. Felicidades. Tenemos saludos de Pilar Amezquita, de Víctor Manuel Cisneros, de Víctor Sánchez, Cristina Muñoz, varios que te felicitan, Ramón, y obviamente que están muy contentos con la información que nos has compartido. En lo personal también, siempre que escuchamos una de tus conferencias, aprendemos mucho de óptica, de ciencia, pero también nos dejas muchas cosas interesantes para reflexionar. Gracias. De Ceci Jiménez, dice gracias Ramón, bendiciones. No sé si quieras, si alguien de aquí del centro en la sesión de Zoom quiera compartirnos algún comentario. Ramón, si puede decirse que la sábana santa como tal es un objeto eucarístico. Sí, realmente sí. Sí podemos hablar de que es un objeto eucarístico viéndolo con ojos de fe y estudio, así como lo acabamos de mostrar, porque nos habla del sacrificio propiamente dicho de Jesús, y es lo que nosotros celebramos en misa, el sacrificio incruento. Recordemos que en esto que acabo de poner justamente, que se escribe en el Concilio de Trento, y eso lo tenemos en cada misa. Entonces, pues podemos hablar precisamente de que sí, es una tela eucarística por el contenido, vamos a decirlo así, teológico con respecto a rememorar la crucifixión de Jesús. Gracias, Ramón. Sí, efectivamente. Tiene la imagen del cuerpo y restos de su sangre. Entonces, muy bien, muchas gracias. Como siempre, muy interesantes tus conferencias. Felicidades, Ramoncito. Como siempre, es un deleite escucharte. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, profe Adolfo Orozco, nuestro empresa de Sindonología. Te comparto, Ramón, más comentarios del Facebook. Cristina Muñoz nos dice muchas gracias. Gloria Vale Valero nos dice 1000 gracias. Ahora le doy sentido a la imagen. Antes no sabía ni dónde estaba plasmada su cara de Dios. Susana Peralta nos dice excelente ponencia, felicitaciones. Y Ureina se dice muchas gracias por compartir su conocimiento. Dios lo bendiga. Y Guilla Costa Sandoval, gracias por
investigaciones, hermanito, y hacernos conocer más acerca de mi amado Señor Jesús. Dios les bendiga. Así por el estilo, y aquí del Centro Mexicano de Sindonología está también Ivonne Curi, que quiere participar. Adelante, Ivonne, te escuchamos. Gracias. Pues nada más también agradecer aquí al doctor Ramón y pedirle pues la bibliografía que nos ha prometido, ¿no? Porque pues yo soy no sé de esto mucho y sí me interesa pues abundar y leer algo más, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sí, por supuesto, yo paso bibliografía para que se haga pública en el centro, en el sitio web del Centro Mexicano de Sindonología. Y pues sí, todos seguimos aprendiendo, yo sigo estudiando, ¿eh? Esto no se acaba. Bienvenida. Gracias. Gracias, Ivonne. Y también les recordamos que una vez que tengamos ya la versión editada de esta conferencia, obviamente la subimos al canal de YouTube y ahí en la descripción aparecen con el minuto y el segundo donde se hace la referencia de algún documento o de algún otro enlace externo, nos ponemos ahí a ponerlo. Les invitamos a que chequen, por ejemplo, la de el mes pasado, la de agosto, que fue una mesa redonda donde varios participantes del Centro Mexicano de Sindonología compartimos sobre las distintas teorías de la supuesta forma de falsificar una sábana santa. Ya está en YouTube y ya están las referencias en la descripción. Ábranle donde dice mostrar más en los detalles y ahí van a encontrar la información relacionada a el tema en cuestión, el tema del video, el tema de la conferencia, y también más adelante, también en nuestra página www.sabanasantamexico.org ya estarán apareciendo más detalles poco a poco con la bibliografía de los documentos que les recomendamos, de los libros que podemos recomendarles para apuntar más en este conocimiento. Continúo con la referencia. Susana Peralta nos pregunta precisamente sobre la dirección. Efectivamente, ya la dijimos, www.sabanasanta.org. Y Cristina Muñoz nos dice que esta ponencia y explicación teológica nos ayuda a acrecentar nuestra fe. Muchas gracias, Ramón. Bendiciones. Y Araceli Regalado nos dice muchas gracias por tan valiosa y estudiada información. No hay preguntas de nuestro público. No sé si aquí del Centro Mexicano alguien más quiera dar un comentario. Rafael de la Piedra, Sí. desde Lima, Perú. Adelante. Mira, me pareció excepcional siempre escucharte, Ramón. Uno aprende mucho. ¿Por qué? Porque creo que te aproximas desde una visión científica, pero de un hombre de fe. Y eso creo que es muy bueno. Y además yo creo que en el tema de la sábana santa siempre hay varios niveles para profundizar en el tema, ¿no? Desde el punto de vista científico, teológico, bíblico, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es un enorme legado y una riqueza increíble de un objeto que es un objeto. Y como tú dices, no es un dogma de fe. El dogma de fe está en la revelación, lo dijiste muy claro. Me gustó mucho eso, que siempre hay que aclararlo, que todos los milagros son simplemente circunstancias, hechos que nos ayudan a afirmar lo que creemos, que está en la revelación pública, en el depósito de la fe, en la Biblia, en la Sagrada Tradición, punto. Y ni siquiera, y no estoy diciendo una herejía, porque está en el Catecismo de la Iglesia Católica, ni siquiera una aparición mariana es un dogma de fe. La Iglesia lo que dice es, nihil obstas, no hay ningún problema, nada, no hay obstáculo para tú creer en eso, y si te ayuda a tu devoción, a tu fe, pues enhorabuena. No hay nada contra la fe, no es herético, no es una aparición demoníaca o lo que fuese, que podría darse y de hecho se da algunas veces. Y no, igual los milagros eucarísticos, ¿no? Y otro detalle, con eso termino, es que son más de 300 y tantos. Yo he estudiado un poco también los milagros eucarísticos. De milagros eucarísticos, tú has dicho varios que son los más importantes. Hay mucho más, hasta en Perú hay uno, en el norte de Perú, en la época del virreinato, muy interesante, muy documentado. Y son manifestaciones del amor de Dios en momentos muy específicos, ¿no? Y nada más, Ramón, de verdad qué gusto. Dios quiera que nos veamos pronto en México. Un abrazo desde Perú. Gracias, Rafael. Well, bienvenido. Dios te acompaña. Hasta luego. Pues muchas gracias al doctor Rafael de la Piedra, también es un miembro
distinguido y bastante asiduo a nuestras conferencias aquí en el Centro Mexicano de Sindonología, así es que pues de él también seguramente pronto tendremos alguna otra participación. No hay más comentarios en el Facebook y parece que aquí en el Centro Mexicano de Sindonología tampoco, así es que pues a nombre de nuestro presidente, el físico Adolfo Orozco Torres, a nombre del Centro Mexicano de Sindonología, vamos a dar por terminada la transmisión para las redes sociales.